Buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de Jesús, del Señor, y hoy vamos a hablar acerca de los tiempos que nos está tocando vivir, que son, como todos lo sabemos, tiempos muy peligrosos, y vamos a hacer un poco de historia en lo que fue la caída de Jerusalén en el año 70. Por eso el título de esta predicación se llama Los peligros de los últimos días, la abominación desoladora. Bueno, si ustedes observan las fotos que ahí aparecen, son todas fotos que producen miedo, desolación. Son situaciones tristes, la desnutrición infantil, la continua amenaza de peligros nucleares, el terrorismo, la destrucción. Y de ahí que tomé una cita del Espíritu de Profecía que dice: nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra, haciendo especial énfasis en el lugar donde dice la historia pasada se repetirá, que es muy importante que lo tomemos en cuenta para los tiempos que nos está tocando vivir. Con respecto a eso, entonces, si se nos está advirtiendo claramente que la historia pasada se repetirá, tenemos que tomar en cuenta el espíritu de profecía que nos dice estudiar el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Las cosas de que nosotros relacionamos que sucedieron en el pasado van a volver a repetirse. Y nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debiéramos saber mucho más de lo que sabemos. O sea, realmente estamos en una situación que debiera tenernos una gran ventaja, pero es al revés, sabemos mucho menos de lo que realmente debiéramos. Entonces tenemos que hacer planes e ir haciendo estudio de lo que el Apocalipsis nos está diciendo, de lo que Daniel está diciendo, cruzarlos entre ellos y ver cómo afecta lo que nos toca vivir el día de hoy. Siendo así, entonces, como muchos eventos dice que van a repetirse, me parece que es de suma importancia que estudiemos eventos que han ocurrido en el pasado. Y el evento que tomé para el tema de hoy es el proceso que llevó a la caída de Jerusalén. Esto ocurrió en los años 66 a 70 después de Cristo. La muerte de Cristo fue en el año 31 después de Cristo, así es que las personas que estuvieron para la caída de Jerusalén, varios de ellos presenciaron la crucifixión y la muerte de Cristo. Varias personas les tocó ver la muerte de Cristo y, pasado el tiempo, ver la destrucción de Jerusalén, que había sido justamente profetizada por nuestro Salvador. Jerusalén no era una ciudad de paz durante ese primer siglo. En el año 66, un corrupto procurador romano, Floro, ya sacó de los tesoros del templo 17 talentos como pago de impuestos atrasados. Estuve haciendo un cálculo y solo un talento actualmente son como $357,000. Así es que la suma de dinero que extrajo del templo este procurador romano fue muchísima. ¿Qué pasó con esto? Que los judíos se enfurecieron por esta situación y estalló una inmensa revuelta. Y dice que un grupo de judíos rebeldes, los celotes, que eran un grupo de judíos extremistas, irrumpieron en Jerusalén y ejecutaron a los soldados romanos destacados allí y declararon la independencia de Judea. No nos podemos olvidar de que ellos eran colonia romana.
para ese entonces, por tanto ellos continuamente tenían que entregar tributos de dinero. Sin embargo, frente a este hecho que ocurrió en el año 66, comenzó una revuelta en Jerusalén y la gente fue y mató a los soldados romanos que estaban ahí, y eso desató una tremenda anarquía que causó un tremendo problema, porque por otro lado ellos, al ser una colonia de Roma, Roma no iba a dejar pacientemente de que ellos declararan su propia independencia sin tomar ninguna resistencia al respecto. Dice, los elementos fanáticos de Israel formaron una revuelta tras otra. Estamos hablando en el año 66. Y en cada ocasión la provincia sufría duras represalias de parte de los romanos. Represalias que a su vez aumentaban el odio de los judíos a la gobernación romana. Una serie de conflictos en los judíos y los funcionarios romanos convirtieron a Jerusalén en un hervidero de rebelión contra Roma. Esto hizo estallar la violencia por toda Judea, Samaria, Galilea, Decápolis y Fenicia, que se extendió hasta Siria al norte y a Egipto al sur. Teníamos una situación de violencia y anarquía que estaba sucediendo en Jerusalén, que era terrible, y continuamente había luchas. ¿Por qué? Porque Roma trataba de volver a dominarlos por ser ellos colonia, y ellos se resistían, y continuamente eso generaba revueltas, peleas y justamente odio de clases. Yo odio al que me oprime, el que me oprime trata de luchar por mantener esa opresión, y al final la anarquía que estaba sucediendo en Jerusalén era sencillamente terrible. Ocurre que en el año 66 ocurrió un primer sitio a Jerusalén. La situación que había llegado a ser tan explosiva que las fuerzas romanas de la zona no pudieron contenerla más, y Cestio Galo, que era el gobernador a la postre de Siria, tuvo que avanzar contra Jerusalén con un contingente poderoso para mantener el control romano. O sea, las cosas en Jerusalén en el año 66 estaban totalmente desatadas y la anarquía era terrible. Entonces Cestio Galo acudió con un ejército de 30.000 hombres, soldados entrenados, porque tenían que sitiar Jerusalén con el fin de volverlos a someter, porque ellos se habían declarado libres, estaban en anarquía contra los que les oprimían. La entrada de Jerusalén a los romanos, el año 66 después de Cristo. Bueno, sucedió que para la fiesta de las cabañas, que era una de las fiestas tradicionales que los judíos celebraban, Cestio Galo rodeó la ciudad y se apoderó rápidamente de la zona exterior de toda la ciudad. Rápidamente, porque eran soldados entrenados y además eran 30.000. Dice que después de incendiar BZ, que es este sector que está aquí, Cestio Galo acampó frente al Palacimegelo Real, que es este sector de acá. Y esto duró 5 días, que los romanos trataron de escalar la muralla, pero fueron repelidos una y otra vez. Acuérdense que los judíos no estaban en una situación pacífica, ellos no se estaban entregando en bandeja, estaban luchando contra los romanos porque ellos habían declarado su independencia y que ya no eran más colonia de Roma. Los romanos hicieron un testudo, cubierta, que formaban alzando y uniendo los escudos sobre sus cabezas para protegerse. ¿Por qué? Porque ellos desde arriba de las murallas de la ciudad les arrojaban piedras, lanzas, flechas. Entonces esa era la manera de no dejar que los romanos avanzaran y pudieran entrar. Eso era lo que estaban tratando de evitar a toda costa, de que los romanos rompieran las murallas e hicieran ingreso a la ciudad. Pero dice que con el tiempo se vieron abrumados por la lluvia de misiles y cedieron. No nos olvidemos, les vuelvo a repetir, que los soldados fueron con un ejército, pero eran soldados entrenados y bien armados. Por lo tanto, se vieron totalmente abrumados porque los superaban. Estaban superados en número justamente los celotes, que eran los que llevaban la cabeza en la revuelta. Y estaban superados en número. Así es que ellos fueron a este sector de aquí, donde está el puntero rojo, que era el templo.
Y como el templo estaba bien asegurado por por este cerco que era del primer atrio, se atrincheraron en ese lugar escapando de las fuerzas romanas. Y pese a la resistencia que les opusieron los judíos, las fuerzas romanas penetraron en Jerusalén en noviembre del año 66, llevando consigo sus insignias idolátricas, y después atacaron el muro del templo por el lado norte. Y en esto tenemos que poner mucha atención. Los soldados estaban horrorizados a ver que los soldados paganos de Roma profanaron el lugar más sagrado de su religión. Los soldados romanos pudieron entrar por este sector. Este sector de acá, donde están estas dos flechas, se llama Atrio de los Gentiles. En este tiempo se le llamaba gentiles, ¿cierto?, a las personas que adoraban a Jehová, pero no eran judíos. A ellos se les permitía adorar, pero ellos no podían entrar a esta parte del tabernáculo. Había un espacio que estaba acá, que se llamaba Atrio de los Gentiles. Atrio significa patio, el patio de los gentiles. Ellos podían hacer ingreso en este sector, que justamente el sector cuando Jesús entró y tenían armados mercados, vendiendo animales para hacer el sacrificio, y se horrorizó y los sacó de ese lugar en que han convertido la casa de mi padre, les dijo. Bueno, los soldados romanos lograron entrar en este sector de aquí, en el Atrio de los Gentiles, y cuando lograron entrar ahí, pusieron su estandarte, su bandera romana, en ese sector. Sin embargo, la puesta de la bandera en el sector de suelo santo, porque el Atrio de los Gentiles era considerado suelo santo, ellos al colocar, hubo una importante señal para los cristianos, porque Cristo hizo una profecía al respecto. Sucedió de que, sin razón aparente, cuando todo parecía indicar que Jerusalén caería con facilidad, el ejército romano retrocedió. O sea, habían invadido incluso suelo sagrado del templo, habían puesto su estandarte, pero de repente, de la nada, el ejército armó la retirada y se fue. ¿A qué se debió eso? Ocurrió de que en ese mismo momento la ciudad de Egipto, que también era una colonia romana, el país Egipto era también colonia romana, también tenía una inmensa revuelta y eran en número mucho más grandes. ¿Qué pasó? De que el emperador mandó a llamar a Sestio Galo. ¿Por qué? Porque no estaban pudiendo contener lo que estaba pasando en Egipto. No fue que se retiraron de la nada, hubo un motivo y el motivo fue ese. El motivo fue de que tenían que colaborar para lo que estaba pasando en Egipto. Por tanto, el ejército, aun cuando ya había logrado avanzar bastante, incluso invadir parte del templo, se retiró, pero los judíos interpretaron eso como que Dios los estaba ayudando y los salieron a perseguir por 50 kilómetros y mataron a muchos soldados romanos en esa persecución, lo cual generó más odio y más resentimiento de parte de los romanos hacia ellos por lo porfiado que estaban siendo de justamente defenderse del enemigo. La lucha de siempre, ¿cierto? El débil no quiere ser oprimido por el fuerte y eso causa una tremenda fricción. Una vez que regresaron a Jerusalén, se congregaron en el templo para idear la siguiente estrategia de guerra. Se reclutó a los jóvenes para efectuar obras de fortificación y servir en el ejército. Sin embargo, Sestio Galo se retiró, lo que permitió que los cristianos obraran de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Jesús había hecho una profecía respecto a lo que iba a pasar, pero como muchos de ellos no creyeron en Jesús, no escucharon sus palabras y no obedecieron y no hicieron las cosas en el momento que tenían que hacerse.
La profecía decía lo siguiente y está en nuestras Biblias, Lucas 21, 20 al 22, y dice: entonces, los que estén en Judea, echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en lugares rurales, no entren en ella. Eusebio dice en su Historia Eclesiástica que los cristianos huyeron de Jerusalén y que toda Judea huyeron a una ciudad que se llamaba Pela, ¿cierto? ¿Qué pasó? Jesús hizo una profecía y les dijo también en el libro de Mateo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, sabrán de que es momento de huir. El momento que tuvieron ellos una señal para huir ocurrió en el año 66. Fíjense, fueron varios antes de lo que fue la real destrucción de Jerusalén. Sin embargo, los años entre el 66 y el 70 fueron años que estuvieron marcados por la violencia y por el derramamiento de sangre. O sea, después de que ocurrió, de que los romanos los tenían rodeados, pero se fueron, Jerusalén, en vez de vivir un tiempo de paz, vivió un tiempo de guerra civil terrible con un enorme derramamiento de sangre. Se sumió en una guerra civil tremenda, había un reinado del terror. Los varones jóvenes se los reclutaba para formar murallas, tomar armas y servir en el ejército, y todos los días recibían adiestramiento militar. Además, a quienes no apoyaban las medidas radicales se les consideraba traidores. ¿Qué pasaba con los traidores? Los traidores generalmente, cuando desertan de la parte militar, se les condena a muerte. Entonces no fue una situación fácil la que se vivió entre el año 66 y el año 70. Entonces fueron pasando los años y los cristianos que entendieron lo que tenían que hacer en el año 66, cuando vieron de que el estandarte romano estaba clavado en suelo santo, entendieron que era el momento en que ellos tenían que huir, que el momento era ahí, que no iban a tener realmente tantas oportunidades para hacerlo. Tito rodeó Jerusalén en el año 70. Él se regresó y dice, la ciudad que entonces, más encima ocurrió que cuando llegó el general Tito a rodear la ciudad, estaban celebrando la Pascua. Así es que la ciudad estaba llena de gente que venía a celebrar la Pascua justamente a Jerusalén. Y estaba abarrotada. Entonces habían residentes, pero también habían peregrinos adentro de la ciudad. Y entonces la vida degeneró a un grado increíble durante esa guerra civil, llegándose a dejar insepultos a los difuntos. O sea, cuando ellos fueron rodeados por segunda vez, más encima con la sobrepoblación que había dentro de Jerusalén debido a la Pascua, la situación fue terrible. Dice que los sediciosos luchaban sobre montones de cadáveres y los muertos que pisaban avivaban su furor. Saqueaban y asesinaban para obtener comida y riquezas. Los lamentos de los afligidos eran incesantes. Ahora, eso no estaban haciéndolo los romanos. Ellos adentro, entre ellos mismos, estaban haciendo esas cosas terribles. De hecho, la historia dice de que Tito muchas veces les pidió de que se rindieran porque no era posible que resistieran la fuerza de soldados que ellos traían. Eran soldados entrenados y con armamento. Por otro lado, Tito no quería destruir el templo porque cuanto a arquitectura le parecía un lugar que debía ser conservado. Así es que hubo negociaciones que fueron todas infructuosas. Dentro de Jerusalén hubo mucha hambre en ese entonces, tanta hambre de que incluso fueron conducidos al canibalismo. Durante el sitio de Jerusalén en el año 70, los hijos arrebataban el alimento de la boca de sus padres y las madres tomaban el alimento de la boca de los hijitos. Una madre mató a su hijito lactante, asó el cuerpo y consumió parte de él.
No existía piedad alguna, ni para los ancianos ni para los niños de corta edad. Alzaban a los niños prendidos a sus bocados y los tiraban al suelo. Entonces, ¿qué pasó? El año 70, Tito comenzó el sitio de Jerusalén con 80.000 soldados. Y esto ocurrió en abril del año 70. La lucha fue dura porque los judíos opusieron resistencia y se defendieron durante 5 meses. Pero dice de que más de 100.000 judíos murieron en la ciudad entre principios de mayo y fines de julio. En ese tiempo, la fortaleza Antonia, de que está ubicada, cierto, en el templo hacia el lado norte, fue tomada. Y ahí se dejaron de ofrecer los sacrificios. Y en agosto, o sea, esto comenzó en abril, ya en agosto el templo había sido conquistado de manera completa. La ciudad y el templo fueron arrasados como para mostrar al mundo que aún las fortificaciones más sólidas no eran obstáculo para el ejército romano. O sea, ellos quisieron dar una lección para que se dieran cuenta a lo que se exponía el que se fuera a poner en lucha contra los romanos y quisiera liberarse de su yugo. Los encargados de destruirla allanaron de tal manera el ámbito de la ciudad que daba la impresión de que este sitio jamás hubiese sido habitado, o sea, quedó como una tierra donde no vivió nunca nadie. Dice que solo 3 torres del palacio de Herodes y parte del muro occidental fueron dejados en pie como monumentos a la antigua gloria de Jerusalén y para proporcionar un puesto militar para la guarnición romana. La profecía entonces que les dio Cristo se cumplió completamente. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? La abominación desoladora. ¿Qué consideraron ellos la abominación desoladora? Los cristianos entendieron cuando vieron de que había un estandarte romano clavado en la tierra santa que estaba más hacia allá de los muros del tabernáculo, en el patio de los gentiles. Ellos se dieron cuenta de que era el momento de huir porque Jesús lo había dicho así y así iba a ser. Y claro, ocurrió en el año 66 la primera advertencia, y de los cristianos que se fueron, se salvaron todos. Los que se fueron se salvaron. Sin embargo, los que insistieron en quedarse, los que vieron la señal de la abominación desoladora, los que entendieron de que los estandartes romanos en suelo santo era una abominación desoladora y tenían que huir porque era lo que Cristo había dicho, salvaron sus vidas. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, o sea aquí, que se extendía varios estadios más allá de los muros, o sea de los muros de acá. Este era el atrio del tabernáculo. Sin embargo, en este sector, que está varios estadios más allá, que es el atrio de los gentiles, pero que también está considerado como suelo santo. Ahí fue donde se clavó el estandarte romano. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro al ver la señal preventiva. Todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día.
Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Claro, ustedes podrán pensar, claro, esto pasó el año 66 y la destrucción vino en el año 70. Pero si recuerdan lo que hemos visto hasta ahora, resulta de que los jóvenes fueron llamados a servir como militares y Jerusalén en sí se vio envuelto en una terrible hambruna y en una inmensa guerra civil que causó un tremendo baño de sangre. O sea, realmente los que se salvaron fueron los que en el momento que había que hacerlo salieron, los que siguieron la instrucción, y la instrucción era clara. Entonces, abominación desoladora. ¿Qué es una abominación a Jehová? Estandartes del ejército romano fuesen clavados en suelo sagrado. Ya explicamos eso, ¿cierto? El suelo sagrado estaba el atrio de los gentiles, también era considerado suelo sagrado, así que fue una señal inequívoca de que era momento de huir. Pero vamos viendo versículos. Veamos lo que dice Jeremías 32, 34 al 35. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Abominación a Judá, o sea, abominación a Dios, es que nosotros tengamos otros dioses aparte de Él, que nosotros tengamos ídolos. Y el estandarte romano era una clara señal idólatra. Por eso es que ellos, cuando vieron eso en el suelo sagrado, entendieron por qué este estandarte romano era símbolo de idolatría. Era símbolo de faltar el respeto a Dios, era símbolo de tener dioses ajenos delante de Él. Veamos otro versículo que dice, Jeremías 7, 8 al 10, dice, «He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, liberados somos para seguir haciendo cosas, todas estas abominaciones». Nuevamente, la idolatría. La idolatría es considerada una abominación, pero ahí también nombra palabras de mentira, cosas que no aprovechan, hurtar, matar, adulterar, jurar en falso. Son todas cosas que se incluyen dentro de lo que Dios considera una abominación ante Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que la destrucción de Jerusalén tiene un doble cumplimiento. Lo dice en nuestro libro El conflicto de los siglos, un libro que yo les invito a que estudien completo y reflexionen sobre él, y en el cual podemos encontrar el siguiente texto. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció en la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Entonces, no olvidemos esto. La destrucción de Jerusalén va a tener otro cumplimiento y ese momento está llegando ahora. El mundo está lleno de violencia. Estamos en una situación de pandemia, pero si ustedes pudieron ver las noticias, hay violencia por todas las grandes ciudades, hay protestas, hay muerte,
hay lucha porque el pueblo se siente oprimido y quiere defenderse de quienes los oprimen. Estamos yendo por el mismo camino por el que estaba transcurriendo Jerusalén en el año 66, cuando estas cosas comenzaron y cuando fueron rodeados por primera vez. ¿Qué es la abominación desoladora entonces para nuestros días? ¿Qué sería nuestro equivalente al estandarte romano que se clavó en suelo sagrado? Bueno, eso es que nosotros aceptemos una imposición de un día falso como día de reposo. Tenemos que tener claro que en la Biblia Dios dejó claro de que el día de reposo para adorarle es el sábado. Y para Dios es abominación que yo tome un día de mi gusto para entregarle mi adoración en Él. No es algo que Dios va a aceptar, lo considera una abominación y yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Éxodo 28, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Levítico 26:2, respeten mis sábados y tengan reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Éxodo 31:13, habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados, porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos. Para quien crea que esto es solo para el pasado y para el Antiguo Testamento y no se aplica a nosotros, no. A través de los siglos. Eso está tan vigente hoy como lo estuvo antes, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. Deuteronomio 5:12, ten en cuenta el sábado para consagrarlo al Señor, tal como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Isaías 58:13, sobre la observancia del día de reposo. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso a Dios y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni tus propias palabras. Y Ezequiel 20:12, les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces tenemos nuestra Biblia llena de referencias hacia el día sábado como nuestro día de reposo, y bajo ningún punto podemos aceptar el domingo como un día de reposo, y el día que veamos un día de reposo impuesto hacia los hijos de Dios, sabemos de que es abominación contra Dios y es el equivalente a nuestros tiempos de una abominación desoladora. Es el equivalente en nuestros tiempos a ver un estandarte romano en suelo sagrado. ¿Y cuál era la instrucción cuando viéramos eso? Sepa que es momento de huir, porque terribles castigos van a caer sobre las ciudades. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción al poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el día domingo, este será para nosotros una amonestación. Será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y para prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Aún esto no ha pasado, no tenemos un día de descanso papal obligatorio, pero tenga por seguro que eso no va a tardar, porque el mundo está lleno de anarquía. Estamos en el mismo comportamiento que estaba Jerusalén en el año 66. Tenemos derramamiento de sangre, desorden, guerras civiles, hambre, una terrible pandemia que nos está asolando en estos momentos. Entonces debemos estar preparados porque vamos encaminados hacia eso en este preciso momento. Dice, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Ahora mismo nosotros estamos sufriendo restricciones con nuestras libertades.
Y tenemos que tener claro de que cerrar una ciudad no es difícil como nosotros pensamos. De hecho, es sumamente sencillo. Y quedar atrapado dentro de ella. ¿Y cuál es el problema? Que los juicios de Dios van a venir sobre las grandes ciudades. Continuamente en los libros de la hermana White se nos amonesta continuamente. Salgan de la ciudad y vayan hacia el campo. Vivan en el campo. Una, porque su vida va a ser más tranquila. El confinamiento por una pandemia en el campo ha sido muy distinto que el confinamiento por una pandemia en medio de una ciudad. No se vive de la misma forma. Se vive de una forma mucho más sencilla y menos estresante, porque no se está estresado y encerrado en cuatro paredes. Se puede salir y frente a la amenaza de hambre que viene, se puede sembrar. Se pueden tomar ciertas precauciones de que nos pueden mantener a resguardo para no tener un pasar tan terrible dentro de las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo. ¿Por qué? No nos olvidemos de que los que obedecieron el año 66 y se fueron protegidos porque fueron obedientes. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras, esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y eso lo dice Lucas 21, 20 al 21. Entonces, siguiendo las instrucciones que se nos están dando claramente, por otro lado, el espíritu de profecía diciéndonos que la destrucción de Jerusalén va a tener un segundo cumplimiento, nosotros debemos tomar en consideración esas recomendaciones para nuestra vida y ser obedientes para que tengamos la opción de ser protegidos. Dice, pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será liberado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté inscrito para la vida. Isaías 4:3. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria, y enviará sus ángeles con una gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, la recomendación en el nombre del Señor es obedecer, estar atentos a las señales, que nada de esto nos tome por sorpresa, sino por el contrario, alegrarnos porque nuestra redención está cerca. Solo en esta vez
que está en el cielo, santificado sea su nombre, Señor. Le agradecemos por el día de hoy, por sus bendiciones, por poder estudiar su palabra y estar atentos a las señales que debemos escuchar, Señor, para poder ser obedientes a tus mandatos. Ayúdanos a respetar tu santo día, a ser obedientes, a seguir las instrucciones que dejaste en la Biblia y en el espíritu de profecía para nosotros, y también una bendición especial para cada uno de mis hermanos de la iglesia de Yumbel Estación. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.